En una planta equilibrada, los insectos, hongos y bacterias no tienen ni una sola oportunidad de ataque. Los insectos llegan a cualquier sitio y si tienen las condiciones apropiadas, se instalan y se multiplican en forma exponencial. Las plagas aparecen donde se utilizan venenos, donde se emplean abonos mal aplicados o mal aconsejados, donde se intoxica la planta con plaguicidas y donde hay carencia de humus o de manejo orgánico. Según el estado nutricional de la planta, así es el ataque, ya sea mayor o menor por los insectos y las enfermedades. Existe un equilibrio metabólico de la planta relacionado con la resistencia al ataque de las plagas. Esta teoría se conoce como la trofobiosis. Esta teoría considera que la vulnerabilidad de las plantas al ataque de plagas es una cuestión de equilibrio nutricional o de intoxicación por agrotóxicos. La teoría de la trofobiosis plantea que una planta vigorosa, bien alimentada y bien nutrida es difícilmente atacada por insectos y parásitos. Los nutrientes conocidos como elementos menores, como el cobre, el boro, el magnesio, el manganeso, el calcio, el azufre, contribuyen al buen funcionamiento de las enzimas. La buena nutrición de las plantas tiene que ver con el buen funcionamiento de las enzimas. Las enzimas son sustancias presentes en todos los seres vivos y que en cantidades muy pequeñas actúan como reguladores de los procesos biológicos, iniciando, acelerando las diferentes reacciones químicas que ocurren en los organismos vivos. La planta equilibrada no es nutritiva para el parásito, tiene una tendencia sana, aunque se encuentre en estado de descanso invernal o en crecimiento activo. La proteólisis o rompimiento de las cadenas de proteínas, dejando libres los aminoácidos, se asocia con el estado susceptible de la enfermedad y con el parasitismo al momento de la germinación de la semilla y de la formación de la flor. En cambio, el estado de proteosíntesis o elaboración de proteínas se asocia con la tendencia sana. El principio básico de la trofobiosis es el estímulo de la fase de proteosíntesis a través de la corrección de carencias nutricionales, especialmente mediante el empleo de elementos menores. El control biológico es el sistema más racional y económico para reducir los insectos plagas, mediante la utilización deliberada y sistemática de sus enemigos naturales, tales como los insectos benéficos y los microorganismos patógenos. En el control biológico se puede utilizar las siguientes clases de insectos. Los insectos entomófagos. Los insectos entomófagos son aquellos que se alimentan de otros insectos. Estos se clasifican de dos formas, los parasitoides y los predadores. Los parasitoides son insectos principalmente del orden Hymenopteras, o sea avispas. Son de vida libre en estado adulto, pero ponen sus huevos en o cerca de otros insectos. Las larvas parasitoides se desarrollan en o dentro de su hospedero, causándole inicialmente poco daño, pero a medida que se desarrollan, llegan a consumirlo totalmente, hasta causarle la muerte previamente a su pupación. Algunos parasitoides que se utilizan en control biológico son Trichogramma sp, Spalagia sp, Cephalonomia. Trichogramma sp. El tricograma es un parasitoide del orden Hymenopteras, o sea avispas. Se encuentra distribuido por todo el mundo, parasitando huevos de aproximadamente 250 especies de insectos dañinos, en especial del orden Lepidopteras, o sea mariposas. Los predadores son los que consumen otros animales para ganar sustentabilidad y poder lograr su sobrevivencia y reproducción. Ejemplo de estos los encontramos en los gusanos transparentes de la mosca zángano, los cuales les traen la vida a los áfidos. La mosca zángano adulto se alimenta del néctar y polen, pero sus larvas o gusanos son asesinos. Otro ejemplo de esto son las mariquitas. Estos insectos, al igual que las larvas de la mosca zángano, cazan áfidos. Son bellas pero mortales. En Costa Rica, la avispa depredadora tiene preferencia por los diablitos verdes. Los diablitos verdes se agrupan mientras succionan la savia de los árboles.
Las ninfas son preferentemente atacadas por las avispas, ya que los adultos de los diablitos tienen un caparazón que al agitarlo golpean fuertemente al intruso. Las avispas sadófilas son grandes, solitarias y parasíticas. Paralizan a grandes orugas que alimentan a las larvas. Las avispas regresan a la madriguera y arrastran a la presa a una cámara de anidación. Es una despensa llena de orugas vivas inmovilizadas, carne fresca, sobre donde se romperán los huevos y se alimentarán las larvas. Control biológico mediante microorganismos. Se han identificado microorganismos que atacan específicamente a los insectos en alguna de sus fases de desarrollo. Para el control de plagas en algunos cultivos, se han utilizado algunas especies de bacterias, especialmente bacillus, entre los cuales los más importantes son el Bacillus thuringiensis, ciertos virus específicos como los de la poliedrosis nuclear y hongos entomopatógenos como el Beauveria bassiana. La historia de la patología de insectos está íntimamente ligada al descubrimiento de los hongos como causa de enfermedades. Más del 80% de las enfermedades que se producen en los insectos tienen como agente causal los hongos. Entre los hongos más comúnmente producidos con fines de control microbiológico de insectos plaga se destacan Beauveria bassiana, Metarrhizium anisopliae, Verticillium lecani.